Este audiolibro no está aquí para motivarte. Está aquí para entrenarte. La motivación se desvanece. La emoción cambia. Pero el entrenamiento reconfigura quién eres cuando estás bajo presión. La mayoría de las personas no pierden porque sean débiles. Pierden porque no están entrenadas. Las mentes no entrenadas reaccionan. Entran en pánico ante la presión. Dudan cuando más importa. Ceden el control a las emociones, a las circunstancias, a otras personas. Y una vez que pierdes el control de tu mente, todo lo demás cae detrás. La vida no pone a prueba primero tu inteligencia. Pone a prueba tu compostura. Pone a prueba tu disciplina. Pone a prueba tu capacidad para mantener la calma cuando las cosas no salen como esperabas. Si no has entrenado tu mente, esos momentos te dejarán en evidencia. Este audiolibro está construido para esos momentos. Momentos en los que sientes que la presión te oprime el pecho. Momentos en los que las emociones quieren tomar el mando. Momentos en los que una sola reacción puede costarte respeto, dinero, relaciones o la confianza en ti mismo. Ganar en la vida no consiste en tener siempre la razón. Consiste en mantener el control el tiempo suficiente para hacer el movimiento correcto. Eso es el entrenamiento mental. No es pensamiento positivo, no son afirmaciones, no es entusiasmo pasajero. Es entrenamiento. Del mismo modo que el cuerpo necesita resistencia para fortalecerse, la mente necesita estructura, disciplina y repetición. Sin eso, la mente se vuelve reactiva por defecto. Las mentes reactivas persiguen la comodidad. Evitan la incomodidad. Se derrumban ante la incertidumbre. Las mentes entrenadas funcionan de otra manera. Hacen una pausa. Observan. Eligen. Y en esa pausa reside el poder. Este audiolibro está diseñado para ayudarte a construir esa pausa, no una vez, no de forma ocasional, sino de manera constante. No necesitas cambiar tu personalidad. No necesitas volverte insensible. Necesitas volverte estable. Mantener la calma bajo presión no es un rasgo de personalidad. Es una habilidad entrenada. La disciplina no es algo que se tiene o no se tiene. Es algo que se construye a través de estándares y repetición. La claridad en medio del caos no es cuestión de suerte. Es el resultado de una mente que ha sido entrenada para cortar el ruido y enfocarse en lo que importa. En cada situación hay un ganador y un reactivo. El ganador no siempre tiene éxito de inmediato, pero mantiene el control. El reactivo puede sentirse justificado, emocional, expresivo, pero pierde margen de maniobra. Este audiolibro trata de desplazarte de la reacción al control, del impulso a la intención, de la toma de decisiones emocionales a la acción disciplinada. Durante los próximos 70 minutos, recorrerás 8 principios fundamentales de entrenamiento mental. Cada capítulo se centra en una habilidad, no en teoría ni en filosofía para entretener. Principios de entrenamiento que puedes aplicar de inmediato. Aprenderás a mantener la calma bajo presión. A controlar tus reacciones. A construir resistencia mental cuando las cosas se vuelven incómodas. A pensar con claridad cuando las situaciones parecen caóticas. A entrenar la voz dentro de tu cabeza en lugar de ser controlado por ella. A presentarte con constancia incluso cuando la motivación desaparece. No se trata de volverte perfecto. Se trata de volverte confiable. Confiable bajo estrés. Confiable ante la incertidumbre. Confiable cuando más importa. Porque la persona en la que te conviertes en los momentos difíciles es la persona que define tu vida. Si entrenas tu mente, no necesitas temer las situaciones. Dejas de preguntarte ¿y si algo sale mal? Y empiezas a pensar, pase lo que pase, permanezco en control. Ese enfoque lo cambia todo. Este audiolibro no promete atajos. No promete una transformación instantánea. Lo que ofrece es algo más valioso, un sistema, una forma de pensar, una forma de responder, una forma de presentarte ante la vida. Si escuchas de manera pasiva, nada cambiará. Si escuchas de manera activa y aplicas lo que oyes, tus estándares internos se elevarán. Y cuando tus estándares se elevan, tu comportamiento lo sigue. A lo largo de este audiolibro escucharás principios simples repetidos de diferentes maneras. Esa repetición es intencional, porque entrenar es repetir. No construyes fuerza levantando una sola vez. No construyes disciplina decidiéndolo una sola vez.
No construyes control comprendiendo una sola vez. Lo construyes apareciendo una y otra vez. Así que, mientras escuchas, no te apresures. Deja que las ideas se asienten. Observa donde tus hábitos actuales entran en conflicto con lo que estás escuchando. Esa incomodidad es parte del entrenamiento. Al final de este audiolibro no serás una persona distinta, pero serás más dueño de ti mismo, más firme, más deliberado. Y así es como realmente empieza la victoria. No con motivación, no con confianza, sino con una mente entrenada. Comencemos. Capítulo 1. Gana tu juego interior. Primero, ganar no empieza fuera de ti. Empieza en el espacio que la mayoría de las personas nunca entrena, su juego interior. Antes de que los resultados aparezcan en tu trabajo, en tus relaciones o en tus decisiones, aparecen en tus pensamientos. Antes de perder una situación externamente, normalmente ya la perdiste internamente. La mayoría no lo advierte porque la derrota interior es silenciosa. Ocurre cuando la duda interrumpe el enfoque, cuando la emoción secuestra el juicio, cuando la vacilación reemplaza la claridad. Para cuando el fracaso externo se hace visible, la batalla interna ya fue decidida. Por eso entrenar tu mente no es opcional. Es fundamental. Si tu mundo interior es inestable, ninguna estrategia te salvará. Si tu mundo interior es caótico, ninguna oportunidad perdurará. La primera regla del entrenamiento mental es simple: debes ganar por dentro antes de poder ganar por fuera. Muchas personas intentan corregir los resultados sin corregir el sistema que los genera. Persiguen mejores hábitos sin abordar la mentalidad que quiebra esos hábitos bajo presión. Quieren confianza sin entrenar los comportamientos que la construyen. La confianza sin control es frágil. La disciplina sin claridad es agotadora. La ambición sin regulación emocional es autosabotaje. El juego interior es el sistema operativo detrás de todo lo que haces. Cuando es débil, incluso los desafíos pequeños se sienten abrumadores. Cuando es fuerte, el caos se vuelve manejable. Observa cómo reaccionan las personas cuando algo no sale como esperaban. Algunos entran en pánico, otros se quejan, otros culpan, otros se paralizan. Esas reacciones no son rasgos de personalidad. Son síntomas de un juego interior no entrenado. Una mente entrenada no elimina la emoción. La organiza. Crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ralentiza el momento lo suficiente para que exista elección. Ese espacio lo es todo. Porque en el instante en que reaccionas automáticamente, entregas el control a tus emociones, a otras personas, a circunstancias que no comprendes por completo. Ganar el juego interior significa recuperar ese control. Significa convertirte en el tipo de persona que no se desvía con facilidad. No porque la vida se vuelva más sencilla, sino porque tú te vuelves más estable. Esa estabilidad no es natural. Se construye. La mayoría permite que su mundo interior sea moldeado por lo que ocurre a su alrededor: las noticias, las redes sociales, el estado de ánimo de los demás, los problemas inesperados. Viven en modo reacción. Y el modo reacción es peligroso. En ese modo, tus estándares bajan. Tu paciencia desaparece. Tu pensamiento a largo plazo colapsa en busca de alivio inmediato. Dices cosas de las que luego te arrepientes. Tomas decisiones que después justificas en lugar de respetar. Ganar el juego interior significa salir permanentemente del modo reacción. Significa elegir ser proactivo con tu estado mental en lugar de pasivo. Esto comienza con la conciencia. No puedes controlar lo que no notas. La mayoría no presta atención a su diálogo interno. No percibe la tensión en el cuerpo cuando aparece la presión. No advierte cuán rápido se fractura su enfoque bajo estrés. El entrenamiento empieza observando sin juzgar. Observa cuando tu mente se adelanta. Observa cuando catastrofiza. Observa cuando busca comodidad en lugar de progreso. Notar no es debilidad. Es el primer acto de disciplina. Una vez que notas, puedes interrumpir. Y en la interrupción es donde el entrenamiento se vuelve real. Cuando sientas el impulso de reaccionar, haz una pausa. No para suprimir lo que sientes, sino para observarlo. Hazte una sola pregunta: ¿cómo se vería una respuesta controlada ahora mismo? Esa pregunta, por sí sola, empieza a devolverte el poder. Las respuestas controladas rara vez son dramáticas.
No lucen impresionantes en el momento. No liberan la tensión de inmediato. Pero protegen tu posición a largo plazo. Las reacciones emocionales se sienten poderosas durante unos segundos. Las respuestas controladas construyen poder con el tiempo. Aquí es donde la mayoría pierde el juego interior. Eligen alivio en lugar de respeto. Expresión en lugar de efectividad. Comodidad a corto plazo en lugar de control a largo plazo. La mente entrenada entiende algo simple. Cada situación tiene dos capas. El evento externo y tu respuesta interna. No siempre controlas el evento. Siempre controlas la respuesta. En el momento en que confundes ambas cosas, pierdes margen de maniobra. Las personas dicen, él me hizo enojar. Ella me estresó. La situación me obligó. Esas frases suenan normales, pero revelan rendición. Cuando atribuyes tu estado interno a fuerzas externas, aceptas silenciosamente la debilidad. Ganar el juego interior implica eliminar ese lenguaje de tu pensamiento. Nada te obliga a reaccionar. Reaccionas porque tu mente no fue entrenada para hacer una pausa. Y esa pausa puede construirse. Al principio será incómodo. Sentirás el impulso de responder rápido, de defenderte, de explicar, de demostrar. Ese impulso es la señal de entrenamiento. Así como el dolor muscular indica crecimiento, la incomodidad mental indica que el juego interior está siendo desafiado. La mayoría huye de esa incomodidad. Se distrae. Justifica sus reacciones. Se dice, así soy yo. Pero esa frase es una mentira. Lo que eres no está fijado. Lo que eres bajo presión es entrenado. El juego interior se entrena con repeticiones pequeñas y aburridas. No esperas los grandes momentos para practicar el control. Lo practicas en las frustraciones menores, en el tráfico, en conversaciones tensas, en retrasos, en malentendidos. Esos momentos no son interrupciones. Son el campo de entrenamiento. Si no puedes mantener la compostura en situaciones pequeñas, no te volverás sereno de pronto en las grandes. Por eso ganar empieza dentro. Construyes confianza contigo mismo. Cada vez que haces una pausa en lugar de reaccionar, refuerzas una nueva identidad. Soy alguien que mantiene el control. Esa identidad se acumula con el tiempo. Algo cambia. Tu cuerpo permanece más calmado bajo presión. Tu respiración se estabiliza más rápido. Tus pensamientos se dispersan menos. No porque la vida haya mejorado, sino porque tus estándares internos se elevaron. Los estándares son la columna vertebral del juego interior. Un estándar es una regla que sigues independientemente de tu estado de ánimo. Por ejemplo, no levanto la voz para sentirme poderoso. No apresuro decisiones para escapar de la incomodidad. No me explico cuando el silencio es más fuerte. Al principio esos estándares parecen restrictivos. Pero crean libertad. Te liberan del caos emocional. Te liberan del arrepentimiento. Te liberan de batallas innecesarias. Ganar el juego interior también implica elegir tus batallas con sabiduría. No todo merece tu energía. No todo comentario merece respuesta. No todo desacuerdo merece involucramiento. Las mentes no entrenadas sienten la compulsión de reaccionar a todo. Las mentes entrenadas son selectivas. Y la selectividad es fortaleza. Cuando dejas de reaccionar a todo, tu atención se vuelve valiosa. ¿Y hacia dónde va tu atención? Va tu vida. Otra parte crítica del juego interior es la paciencia. La paciencia no es esperar pasivamente. Es mantener el control mientras el tiempo hace su trabajo. Las mentes impacientes fuerzan resultados. Hablan demasiado pronto. Actúan demasiado pronto. Exponen debilidad sin notarlo. Las mentes pacientes esperan alineación. Observan patrones. Eligen el momento con intención. El sentido del timing es una habilidad mental. La capacidad de esperar sin ansiedad es señal de estabilidad interior. Esa estabilidad transforma la manera en que los demás interactúan contigo. Las personas ponen a prueba límites de forma inconsciente. Perciben reactividad. Perciben calma. Cuando perciben reactividad, presionan. Cuando perciben calma, dudan. No es manipulación. Es psicología humana. Un juego interior estable crea una autoridad silenciosa. No una autoridad que exige atención.
Una autoridad que inspira respeto. El respeto rara vez se gana con intensidad. Se gana con consistencia. Consistencia en el tono. Consistencia en las decisiones. Consistencia en el comportamiento bajo presión. Y esa consistencia comienza por dentro. Ganar tu juego interior no significa que nunca sientas emoción. Significa que la emoción deja de dictar tu conducta. Puedes sentir enojo sin actuar desde él. Puedes sentir miedo sin retroceder. Puedes sentir incertidumbre sin paralizarte. Esa separación es maestría. El objetivo del entrenamiento mental no es suprimir lo que sientes. Es impedir que los sentimientos secuestren tus acciones. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra ti mismo. Dejas de intentar estar calmado todo el tiempo. En cambio, te concentras en estar bajo control. El control es neutral. El control es estable. El control es confiable. Al terminar este capítulo, comprende esto con claridad. Toda victoria externa está precedida por una victoria interna. Si pierdes el juego interior, ninguna estrategia podrá salvarte. Pero si lo ganas, incluso los tropiezos se vuelven manejables. Aquí comienza todo. No con confianza. No con motivación. Con control. En el próximo capítulo aprenderás por qué la disciplina, y no los sentimientos, es la verdadera base de la fortaleza mental, y por qué depender de la emoción es una de las maneras más rápidas de perder en la vida. Capítulo 2. Disciplina por encima de los sentimientos. La mayoría de las personas cree que sus sentimientos deben guiar sus acciones. Se despiertan y se preguntan cómo se sienten. Luego deciden qué harán o dejarán de hacer en función de esa respuesta. Ese hábito arruina vidas en silencio. Los sentimientos son inestables. Cambian con el sueño, con la comida, con el estrés, con el elogio, con el rechazo y con circunstancias que no controlas. Si tus acciones dependen de cómo te sientes, tu vida será inconsistente por defecto. La disciplina existe para resolver ese problema. La disciplina no consiste en forzarte. Consiste en eliminar la elección en aquellos momentos en los que elegir te debilita. Una mente disciplinada no debate cada acción. Sigue estándares. Las mentes no entrenadas negocian consigo mismas. Lo haré más tarde. Hoy no tengo ganas. Empezaré cuando vuelva la motivación. Esas negociaciones parecen inofensivas, pero erosionan lentamente la confianza en uno mismo. Cada vez que postergas algo por cómo te sientes, le enseñas a tu mente que la comodidad tiene autoridad. Y cuando la comodidad se convierte en la autoridad, la disciplina se derrumba. La verdad es simple, los sentimientos son información, no instrucciones. Te dicen qué está ocurriendo internamente. No te dicen qué hacer. Cuando los sentimientos se convierten en órdenes, tu comportamiento se vuelve reactivo e impredecible. Las mentes fuertes separan la emoción de la ejecución. Sienten resistencia y actúan de todos modos. Sienten miedo y avanzan de todos modos. Sienten aburrimiento y permanecen constantes de todos modos. No porque estén insensibilizadas, sino porque comprenden algo que la mayoría nunca aprende. El progreso no requiere motivación. Requiere estándares. Un estándar es una regla que sigues incluso cuando no tienes ganas. No te cepillas los dientes solo cuando estás motivado. No te detienes en un semáforo en rojo según tu estado de ánimo. No cumples compromisos importantes únicamente cuando te sientes inspirado. Esos comportamientos están automatizados por estándares. La disciplina mental funciona igual. Decides de antemano quién eres y cómo actúas. Luego ejecutas, independientemente del clima emocional. Eso reduce la fricción. En lugar de preguntarte, ¿tengo ganas?, te preguntas, ¿esto está alineado con mi estándar? Esa pregunta simplifica la vida. Gran parte del agotamiento emocional proviene del debate interno constante. La indecisión drena más energía que la acción. La disciplina reduce el ruido mental. Crea previsibilidad en tu propio comportamiento. Y la previsibilidad construye confianza. No primero la confianza de los demás. La confianza en ti mismo. La autoconfianza es poderosa. Cuando confías en que cumplirás tu palabra, dejas de sobrepensar. Dejas de buscar validación. Dejas de cuestionar cada decisión. Simplemente te mueves. Por eso las personas disciplinadas parecen seguras.
No están adivinando quién serán hoy. Ya lo decidieron. Los sentimientos siguen apareciendo, pero ya no tienen poder de veto. Esto es especialmente importante bajo presión. La presión amplifica la emoción. El estrés vuelve más ruidosos los sentimientos. El cansancio vuelve más difícil la disciplina. Y es precisamente entonces cuando los estándares importan más. En los momentos difíciles no te elevas a tu potencial. Caes al nivel de tu disciplina. Si tu disciplina es débil, la presión la dejará en evidencia. Si tu disciplina es fuerte, la presión la afilará. Muchos malinterpretan la disciplina como castigo. La asocian con restricción y sufrimiento. En realidad, la disciplina crea libertad. Libertad del arrepentimiento. Libertad de los altibajos emocionales. Libertad de empezar una y otra vez desde cero. Cada vez que eliges disciplina por encima del sentimiento, fortaleces tu autoridad interna. Le enseñas a tu mente que la acción no es opcional, que los estándares no se negocian. Al principio esto resulta incómodo. Tu mente se resistirá. Buscará excusas. Exagerará el cansancio y la incomodidad. Esa resistencia es normal. Es el patrón antiguo perdiendo el control. La clave no es luchar contra el sentimiento. Es ignorar su mandato. Puedes reconocer la incomodidad sin obedecerla. Esa habilidad, por sí sola, lo cambia todo. Con el tiempo ocurre algo interesante. La resistencia se vuelve más silenciosa. El debate se acorta. La acción se vuelve más sencilla. No porque los sentimientos hayan mejorado, sino porque la disciplina tomó el liderazgo. Dejas de depender de picos emocionales para funcionar. Te vuelves estable. Y las personas estables ganan juegos largos. No se queman rápidamente ni desaparecen cuando las cosas se complican. No necesitan estímulo constante. Avanzan de todos modos. Esa constancia construye impulso. El impulso construye identidad. La identidad refuerza la disciplina. Se convierte en un ciclo. Y una vez que ese ciclo se establece, la vida se vuelve más simple, no necesariamente más fácil, pero sí más simple. Dejas de preguntarte cómo sentirte mejor. Empiezas a preguntarte qué debe hacerse. Ese cambio es madurez. La disciplina no consiste en ser duro. Consiste en ser confiable. Confiable con tus metas. Confiable con tus estándares. Confiable con la persona en la que te estás convirtiendo. En cada situación, los sentimientos intentarán liderar. Permite que la disciplina lidere en su lugar. En el próximo capítulo aprenderás cómo la calma se convierte en una ventaja competitiva y por qué quienes pueden mantenerse serenos bajo presión controlan resultados que otros no pueden. Capítulo 3. Mantente en calma bajo presión. La presión no crea debilidad. La revela. Cuando la presión aparece, no cambia quién eres. Expone el nivel de entrenamiento que has realizado. La mayoría cree que la calma es algo que se tiene o no se tiene. Piensan que es personalidad, temperamento, suerte. Esa creencia los mantiene débiles. La calma no es un rasgo. Es una habilidad. Y como toda habilidad, puede entrenarse. Bajo presión, el cuerpo reacciona primero. La respiración se acorta, los músculos se tensan. Los pensamientos se aceleran. Si no notas esto a tiempo, tu mente pierde el control antes de que seas consciente de ello. Una vez que el cuerpo entra en pánico, la mente lo sigue. Por eso mantener la calma comienza con la conciencia, no con la fuerza de voluntad. No fuerzas la calma. Creas las condiciones para que surja. Las mentes no entrenadas intentan empujar a través de la presión. Se tensan. Se apresuran. Ignoran las señales internas. Ese enfoque funciona brevemente y luego colapsa. Las mentes entrenadas hacen lo contrario. Ralentizan el momento. Amplían su conciencia en lugar de estrecharla. Reducen la urgencia interna. Se estabilizan antes de actuar. Eso no es pasividad. Es estrategia. La calma te da opciones. El pánico te las quita. En situaciones estresantes, la velocidad se siente poderosa. Pero la velocidad sin claridad es peligrosa. La mayoría de las malas decisiones se toman con prisa, no con reflexión. La calma te permite ver qué es lo que realmente importa. Cuando otros se apresuran,
tú observas. Cuando otros reaccionan emocionalmente, tú permaneces neutral. Esa neutralidad crea ventaja. La presión afecta a todos. Pero no todos responden igual. Quienes mantienen la calma se convierten en puntos de apoyo, en tomadores de decisiones, en líderes. No porque sean más ruidosos, sino porque son más estables. La estabilidad comunica confianza a los demás, incluso cuando por dentro sientes incertidumbre. Esto es importante. La calma no significa ausencia de miedo. Significa que el miedo no controla tu conducta. Puedes sentir presión y aún así pensar con claridad. El error que la mayoría comete es esperar a sentirse calmado antes de actuar. Ese momento rara vez llega. La calma se construye mediante exposición repetida, no mediante evitación. No entrenas la calma escapando del estrés. La entrenas permaneciendo presente dentro de él. En pequeñas dosis, en entornos controlados. Cuando algo te detona, eso no es fracaso. Es entrenamiento. En lugar de reaccionar, haces una pausa. En lugar de escalar, respiras. En lugar de colapsar en la emoción, te anclas. Anclarse es práctico. Ralentiza la respiración. Baja los hombros. Relaja la mandíbula. Estas acciones físicas envían una señal a la mente: no estamos en peligro. Una vez que el cuerpo se estabiliza, la mente recupera el control. Esta secuencia importa. La mente no calma al cuerpo bajo presión. El cuerpo calma a la mente. Ignorar esto conduce a frustración. Las personas se dicen a sí mismas cálmate mientras su cuerpo sigue en modo de lucha o huida. Eso nunca funciona. Entrenar la calma significa trabajar de afuera hacia adentro. Con el tiempo, tu sistema nervioso se adapta. Lo que antes parecía abrumador se vuelve manejable. No porque la presión haya desaparecido, sino porque tu tolerancia aumentó. La tolerancia es fortaleza. Las personas que pueden tolerar presión pueden tolerar responsabilidad, complejidad, incertidumbre. Por eso la calma es una ventaja competitiva. En los negocios, en las relaciones, en el conflicto, en la toma de decisiones, cuando otros pierden claridad, tú la ganas. Cuando otros hablan impulsivamente, tú eliges tus palabras. Cuando otros fuerzan resultados, tú controlas el momento. Y el momento decide resultados. Muchos conflictos escalan innecesariamente porque nadie permaneció calmado el tiempo suficiente para desescalarlos. La persona serena controla la temperatura de la sala. Ese control es silencioso, pero poderoso. Cambia la forma en que los demás se comportan a tu alrededor. Se desaceleran. Imitan tu tono. Reconsideran. Eso es influencia sin fuerza. La calma también te protege del arrepentimiento. La mayoría de los arrepentimientos nacen de decisiones emocionales, de palabras dichas demasiado rápido, de acciones tomadas demasiado pronto. Mantener la calma te da el espacio para actuar en coherencia con tus valores. Esa coherencia construye autorrespeto, y el autorrespeto fortalece el juego interior. Con el tiempo, la calma se convierte en tu estado por defecto. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque dejaste de alimentar la urgencia. La urgencia, muchas veces, es imaginada. La presión, muchas veces, es exagerada. Una mente entrenada lo ve con claridad. Entiende que muy pocos momentos requieren reacción inmediata. La mayoría exige paciencia. La capacidad de hacer una pausa bajo presión es una de las formas más altas de disciplina. Es la diferencia entre ser controlado y estar en control. A medida que avanzas, recuerda esto: la calma no es debilidad. La calma es control. Y el control gana en cualquier situación. En el próximo capítulo aprenderás cómo las reacciones entregan poder y cómo dominar tus respuestas transforma cada interacción que tienes. Capítulo 4. Controla tus reacciones. Las reacciones se sienten automáticas, pero no son incontrolables. Son hábitos. Y como todo hábito, pueden reentrenarse. La mayoría cree que reaccionar es ser honesto. Piensan que responder rápidamente es ser auténtico. Confunden expresión con fortaleza. En realidad, la reacción es rendición. En el instante en que reaccionas sin pensar, entregas el control a aquello que te activó: un comentario, una demora, un tono, una situación inesperada. Ese detonante se convierte en el líder.
Tú pasas a ser el seguidor. Las mentes fuertes invierten esa relación. No eliminan la reacción. La retrasan. Y ese retraso es la diferencia entre ser provocado y ser poderoso. Las reacciones colapsan el espacio. Las respuestas crean espacio. El espacio permite elegir. La elección restaura el control. Por eso la pausa es esencial. Cuando algo te activa, tu primer impulso es la velocidad. Quieres responder, defenderte, explicarte, contraatacar. La velocidad se siente como fuerza. Pero la velocidad bajo emoción casi siempre es debilidad. La pausa incomoda porque interrumpe un patrón familiar. Tu mente te presionará, di algo ahora. No dejes pasar esto. Si esperas, parecerás débil. Esa presión es una mentira. El silencio no debilita tu posición. La reacción descontrolada sí. Las personas respetan a quienes no se alteran con facilidad. Perciben estabilidad. Perciben autodominio. Por eso las personas reactivas son fáciles de manipular, exhiben sus detonantes. Una mente entrenada los mantiene ocultos. Esto no significa volverte frío o distante. Significa elegir cuándo y cómo involucrarte. No necesitas ganar cada intercambio. Necesitas ganar tu compostura. Y la compostura cambia dinámicas. Cuando no reaccionas, los demás a menudo escalan. Esperan resistencia. Esperan emoción. Cuando no la reciben, pierden impulso. Tú lo ganas. No es una táctica. Es la consecuencia natural del autocontrol. Las reacciones también distorsionan la realidad. Cuando la emoción aumenta, tu percepción se estrecha, escuchas menos, asumes más, malinterpretas intenciones. Por eso las discusiones escalan. Dos mentes reactivas crean caos. Una mente controlada crea estabilidad. Y la estabilidad cambia resultados. La clave no es suprimir la emoción. La supresión acumula presión. La clave es observar la emoción sin actuar desde ella. La observación debilita su agarre. Cuando notes que una reacción se está formando, etiquétala internamente: enojo, defensividad, impaciencia. Nombrarla crea distancia. Y la distancia restaura la agencia. Una vez que recuperas la agencia, puedes elegir una respuesta alineada con tus estándares. A veces la respuesta más fuerte es no responder. No por evasión. No por miedo. Por contención. La contención está mal entendida. No es debilidad. Es poder diferido. El poder aplicado en el momento adecuado es mucho más efectivo que el poder aplicado de inmediato. Esto se aplica en todas partes: conversaciones, trabajo, conflictos, negociaciones. Quien reacciona primero revela más. Quien espera controla el marco. Y controlar el marco es controlar el resultado. Dominar tus reacciones también protege tu energía. Cada reacción emocional consume recursos mentales. Las personas reactivas viven agotadas. Pelean batallas que no importan. Las personas controladas conservan energía para lo que sí importa. Esa conservación se acumula: menos arrepentimiento, menos estrés, más claridad. Con el tiempo, tus reacciones se ralentizan de forma natural. No porque te estés forzando a contenerte, sino porque la contención se convierte en identidad. Soy alguien que no entrega su poder. Esa identidad es sólida. Te vuelve difícil de desestabilizar, difícil de apresurar, difícil de provocar. Y en un mundo lleno de ruido, esa es una ventaja poco común. Controla tus reacciones y controlarás más que momentos. Controlarás dirección. Controlarás reputación. Controlarás resultados. En el próximo capítulo aprenderás por qué la resistencia mental se construye a través de la incomodidad y cómo permanecer en la dificultad crea una fortaleza inquebrantable. Capítulo 5. Construye resistencia mental. La resistencia mental no trata de intensidad. Trata de permanencia. La mayoría puede esforzarse con fuerza durante un corto tiempo. Muy pocos pueden mantenerse constantes cuando la incomodidad se prolonga. Esa diferencia decide resultados. La resistencia mental es la capacidad de permanecer estable cuando la motivación se desvanece, cuando los resultados tardan en llegar y cuando el esfuerzo parece no tener recompensa. Aquí es donde la mayoría abandona. No porque no pueda continuar, sino porque ya no está cómoda.
La mente está programada para evitar la incomodidad. Busca alivio, distracción, escape. Cuando aparece la incomodidad, las mentes no entrenadas la interpretan como una advertencia. Esto no funciona. Es demasiado difícil. Debería parar. Esos pensamientos parecen convincentes, pero no son verdad. Son resistencia. Y la resistencia aparece cada vez que comienza el crecimiento. Si te detienes cada vez que surge la resistencia, entrenas a tu mente para retroceder. La resistencia mental se entrena permaneciendo presente dentro de la incomodidad, sin intentar escapar de inmediato. No significa forzarte indefinidamente. Significa no rendirte ante la primera señal de malestar. La incomodidad tiene niveles. La incomodidad inicial es inofensiva. Es simplemente el sistema nervioso ajustándose al esfuerzo. Abandonar demasiado pronto le enseña a la mente que el esfuerzo es peligroso. Permanecer un poco más le enseña que el esfuerzo es soportable. Esa lección se acumula. La resistencia crece gradualmente. No te vuelves fuerte por un acto heroico aislado. Te vuelves fuerte mediante la exposición repetida a incomodidades moderadas que eliges no evitar. Esto va más allá del esfuerzo físico. La resistencia mental se manifiesta en la concentración, en la paciencia, en la gratificación diferida. ¿Puedes permanecer en una tarea difícil sin buscar alivio? ¿Puedes tolerar el aburrimiento sin recurrir a la distracción? ¿Puedes continuar cuando el progreso parece invisible? Esas son pruebas de resistencia. La vida moderna entrena lo contrario: retroalimentación instantánea, entretenimiento inmediato, estimulación constante. Eso debilita la capacidad de la mente para sostener el esfuerzo. Una mente entrenada resiste esa atracción. Crea límites. No porque la comodidad sea mala, sino porque la comodidad no ganada erosiona la resiliencia. La resistencia se construye eligiendo la opción más difícil cuando la fácil está disponible. Mantener el enfoque en lugar de cambiar, terminar en lugar de abandonar, esperar en lugar de apresurarse. Esas decisiones parecen pequeñas, pero moldean identidad. Soy alguien que permanece. Esa identidad cambia tu forma de enfrentar desafíos. En lugar de preguntar, ¿cómo salgo de esto?, preguntas, ¿cómo permanezco estable? Permanecer estable no significa ignorar límites. Significa distinguir entre incomodidad y daño. La incomodidad fortalece. El daño debilita. Aprender la diferencia es parte del entrenamiento. La mayoría los confunde porque nunca se queda el tiempo suficiente para descubrirlo. La resistencia mental también protege contra el colapso emocional. Cuando estás acostumbrado a la incomodidad, las oscilaciones emocionales pierden poder. El estrés se vuelve familiar. La presión se vuelve manejable. Esa familiaridad tranquiliza. Ya no entras en pánico cuando las cosas se vuelven pesadas. Confías en tu capacidad de resistir. Y esa confianza reduce la ansiedad, porque la ansiedad prospera en la incertidumbre. Cuando sabes que puedes sostener la dificultad, dejas de temerla. La resistencia también mejora la toma de decisiones. Cuando estás incómodo, aumenta el impulso de decidir rápido. La resistencia te permite esperar. Esperar previene errores. Muchas malas decisiones no nacen de falta de inteligencia, sino de falta de resistencia. No pudieron tolerar la incertidumbre el tiempo suficiente para ver con claridad. Una persona con resistencia mental puede sostener la tensión sin apresurar la resolución. Esa capacidad produce mejores resultados. Con el tiempo, la resistencia redefine tu línea base. Lo que antes parecía agotador se vuelve normal. No porque se haya vuelto fácil, sino porque tú te hiciste más fuerte. Esta es la transformación silenciosa que la mayoría nunca experimenta porque abandona demasiado pronto. La resistencia mental no busca aplauso. No se anuncia. Se manifiesta en la constancia. La constancia construye confianza. La confianza genera impulso. El impulso cambia la dirección de una vida. Cuando construyes resistencia mental, dejas de preguntar cuánto tiempo tomará. Te comprometes a permanecer hasta que esté hecho. Ese compromiso simplifica todo. Ya no hay evaluación constante. No hay negociación emocional. Solo presencia, esfuerzo, continuidad. La resistencia mental no es dramática. Es confiable. Y la confiabilidad gana más veces que la intensidad bruta.
La resistencia también transforma tu relación con el fracaso. Las mentes no entrenadas ven el fracaso como señal para detenerse. Lo personalizan. Le asignan significado demasiado rápido. Esto demuestra que no soy suficiente. Esto no es para mí. Siempre termino aquí. Esas conclusiones parecen lógicas en el momento, pero son atajos. Una mente con resistencia no se apresura a interpretar. Permanece más tiempo en la experiencia. Separa el resultado de la identidad. El fracaso se convierte en dato, no en sentencia. Esa distinción es crítica. Cuando el fracaso ataca la identidad, las personas abandonan para proteger su ego. Cuando el fracaso se trata como información, ajustan y continúan. La resistencia mental te permite absorber retrocesos sin derrumbarte por dentro. Sientes decepción, pero no entras en espiral. Sientes frustración, pero no abandonas el proceso. Esa estabilidad emocional proviene de la exposición repetida a esfuerzos que no dieron recompensa inmediata. Con el tiempo, tu sistema nervioso aprende una nueva lección: los retrocesos son soportables. Esa lección reduce el miedo. El miedo reduce la ambición. La resistencia la expande. Y hay otro aspecto poco considerado de la resistencia mental: el silencio. El silencio incomoda a muchos. Lo llenan con ruido, opiniones, quejas, distracciones. Una mente con resistencia puede permanecer en silencio sin agitación. Y eso importa más de lo que parece. El silencio agudiza la percepción. Revela patrones. Expone pensamientos innecesarios. Si estás siempre estimulado, tu mente nunca fortalece su capacidad de sostener el enfoque. La resistencia incluye la habilidad de permanecer con tus propios pensamientos sin huir de ellos. Por eso las rutinas disciplinadas importan. Las rutinas simples eliminan la fatiga decisional. Reducen la carga mental de elegir una y otra vez. Cuando el esfuerzo es predecible, la resistencia aumenta. No desperdicias energía decidiendo si continuar. Continuar se vuelve el estado por defecto. Esto también protege contra el agotamiento. El agotamiento a menudo se confunde con cansancio. En realidad, suele ser inconsistencia: comenzar con intensidad, detenerse abruptamente, reiniciar con culpa. Ese ciclo drena más energía que el esfuerzo sostenido. La resistencia mental rompe ese ciclo. Prefiere el ritmo a los estallidos. La constancia a los extremos. Un ritmo constante es sostenible. Esto es crucial en metas a largo plazo: carreras, relaciones, crecimiento personal. Todo lo significativo requiere tiempo. Si tu mente no está entrenada para soportar aburrimiento, frustración y progreso lento, te sabotearás repetidamente. La resistencia también enseña humildad. Cuando permaneces el tiempo suficiente, comprendes cuánto no controlas. Esa comprensión te centra. Reduce la arrogancia. Reduce la impaciencia. Dejas de exigir resultados inmediatos y comienzas a respetar el proceso. Pensar en procesos es señal de madurez. Las mentes inmaduras preguntan: ¿qué obtengo hoy de esto? Las mentes resistentes preguntan: ¿en quién me estoy convirtiendo a través de esto? Esa pregunta cambia prioridades. Dejas de perseguir validación inmediata. Empiezas a construir capacidad a largo plazo. La capacidad importa más que el talento. Talento sin resistencia es potencial desperdiciado. Resistencia sin talento aún produce resultados. Por eso la resistencia nivela el campo de juego. Permite que personas ordinarias logren resultados extraordinarios simplemente porque permanecen más tiempo que los demás. La mayoría de la competencia desaparece cuando la resistencia es alta. No porque otros sean débiles, sino porque se retiran. Eligen comodidad. Eligen distracción. Eligen alivio. Tú eliges permanecer. Permanecer reconfigura la identidad, no abandono cuando se vuelve incómodo. No necesito recompensa inmediata. Puedo con esto. Esas creencias se vuelven autorrealizables. Tu tolerancia crece. Tu confianza se estabiliza. Tus reacciones se suavizan. La resistencia mental también mejora tu paciencia con los demás. Cuando puedes tolerar la incomodidad interna, la frustración externa pierde intensidad. Te vuelves menos reactivo ante demoras, errores e imperfecciones. Eso te hace más fácil de tratar,
más sólido en el liderazgo y más sereno en el conflicto. Las personas se sienten seguras junto a quienes no se desestabilizan con facilidad. Y esa seguridad crea influencia. La influencia no nace de la fuerza. Nace de la estabilidad. La estabilidad es la resistencia hecha visible. A medida que continúas este entrenamiento, recuerda esto, la resistencia se construye en silencio. Nadie aplaude la constancia. Nadie celebra la paciencia. Pero la vida la recompensa sin descanso. Quienes pueden permanecer presentes, disciplinados y comprometidos, superan a quienes dependen solo de la intensidad. La resistencia mental no es llamativa. Es efectiva. Y en el largo plazo, la efectividad es lo que gana. Capítulo 6. Aprende a pensar con claridad en medio del caos. El caos no destruye los resultados. La confusión sí. La mayoría de las personas asume que el caos significa desorden fuera de ellas, demasiadas tareas, demasiadas opiniones, demasiada información. En realidad, el caos se vuelve peligroso únicamente cuando entra en la mente. Un entorno caótico aún puede ser navegado por una mente clara. Un entorno tranquilo se vuelve inútil cuando la mente está dispersa. Por eso la claridad no depende de las condiciones. Depende del entrenamiento. Las mentes no entrenadas reaccionan al caos acelerando. Apresuran decisiones. Hacen varias cosas a la vez. Consumen más información con la esperanza de que la claridad aparezca. Nunca lo hace. Más información sin estructura genera más ruido. Una mente entrenada hace lo contrario. Cuando el caos aumenta, desacelera. Reduce los estímulos. Estrecha el foco. Simplifica. Esta capacidad separa a quienes sobreviven a la presión de quienes colapsan bajo ella. Pensar con claridad no tiene que ver con inteligencia. Tiene que ver con contención. Contención para no reaccionar a todo. Contención para no intentar resolverlo todo al mismo tiempo. Contención para no confundir urgencia con importancia. El caos crea una falsa urgencia. Todo parece crítico. Todo parece sensible al tiempo. Todo exige atención. Pero la atención es finita. Si se la entregas a todo, nada la recibe por completo. Los pensadores claros protegen su atención con firmeza. Entienden una verdad esencial. No puedes pensar con claridad si tu mente está cambiando constantemente de foco. Cambiar de tarea se siente productivo. Pero fragmenta el pensamiento. El pensamiento fragmentado conduce a decisiones superficiales. Las decisiones superficiales se acumulan en problemas. La claridad requiere profundidad. La profundidad requiere concentración. La concentración exige eliminación. Y esto es incómodo, porque eliminar significa decir no. No a las distracciones. No a opiniones innecesarias. No a tareas que parecen actividad, pero no aportan valor. Las mentes no entrenadas evitan eliminar porque eso genera miedo. ¿Y si me pierdo algo? ¿Y si esto es importante? ¿Y si me equivoco al elegir? Esas preguntas parecen responsables, pero mantienen la mente paralizada. Los pensadores claros aceptan algo distinto. No puedes eliminar todo el riesgo. Pero sí puedes eliminar el ruido. El ruido es todo aquello que no cambia la decisión. Y la mayoría de la información no cambia la decisión. Solo genera ansiedad. Una mente entrenada formula una pregunta sencilla. ¿Cuál es la única cosa que más importa ahora mismo? No 5 cosas. No una lista interminable. Una. Esa pregunta atraviesa el caos. Una vez que la prioridad está clara, todo lo demás se vuelve secundario. Secundario no significa irrelevante. Significa, no ahora. Esta secuencia es poderosa. El caos abruma porque las personas tratan todo como simultáneo. Los pensadores claros operan de forma secuencial. Una acción a la vez. Una decisión a la vez. Un problema a la vez. Esto reduce la carga cognitiva. Menor carga cognitiva significa mejor juicio. Y el juicio es precisamente lo que el caos pone a prueba. Bajo presión, el cerebro busca atajos. Se apoya en la emoción, en el sesgo, en el hábito. Sin entrenamiento, esos atajos conducen a errores previsibles. Los pensadores claros ralentizan el proceso lo suficiente para evitar esas trampas. No se precipitan a conclusiones. No rellenan vacíos con suposiciones.
Formulan menos preguntas, pero mejores. Preguntas como, ¿qué sé realmente? ¿Qué estoy suponiendo? ¿Qué puedo controlar ahora mismo? Estas preguntas anclan el pensamiento. Un pensamiento anclado estabiliza la acción. Otro elemento clave de la claridad en el caos es la regulación emocional. Las emociones intensas distorsionan la percepción. El miedo magnifica las amenazas. La ira reduce las opciones. La euforia oculta el riesgo. Si las emociones no se regulan, la claridad desaparece. Esto no significa suprimir la emoción. Significa impedir que la emoción domine la interpretación. Una mente entrenada reconoce lo que siente sin permitir que eso defina la realidad. Siento presión, pero esto es manejable. Siento incertidumbre, pero no necesito decidir todavía. Este lenguaje interno importa. El lenguaje moldea la percepción. La percepción moldea la decisión. Cuando tu lenguaje interno es dramático, tu pensamiento se vuelve dramático. Cuando tu lenguaje interno es sereno y preciso, tu pensamiento se estabiliza. El caos también pone a prueba la paciencia. Cuando las situaciones son ambiguas, aumenta el impulso de actuar. Actuar se siente como control. Pero la acción prematura suele empeorar el caos. Los pensadores claros entienden el momento oportuno. Saben cuándo actuar y cuándo esperar. Esperar no es pasividad. Es observación activa. La observación revela patrones. Los patrones clarifican la dirección. La prisa omite este paso. Muchos errores no se deben a mala intención ni a falta de esfuerzo, sino a actuar antes de que la claridad se haya formado. El pensamiento claro respeta el proceso. Tolera la ambigüedad sin entrar en pánico. Esta tolerancia a la ambigüedad es rara. La mayoría anhela certeza. Quiere respuestas ahora. Cuando la certeza no está disponible, la inventa. Se convence de narrativas que reducen la incomodidad. Esas narrativas tranquilizan momentáneamente, pero conducen al error. Los pensadores claros resisten esa tentación. Permanecen neutrales durante más tiempo. La neutralidad crea precisión. La precisión mejora los resultados. Otro elemento esencial es la limpieza mental. El caos exterior suele reflejar desorden interior, demasiadas tareas sin resolver, demasiados pensamientos inconclusos, demasiados asuntos abiertos. Cada asunto abierto drena atención. Las mentes claras cierran ciclos de forma deliberada. Escriben las cosas. Externalizan la información. No confían en la memoria cuando están bajo estrés. Esto libera espacio mental. Y el espacio es esencial para la claridad. Cuando la mente está saturada, incluso decisiones simples se sienten pesadas. Reducir la carga restaura agilidad. La claridad también depende de los valores. Cuando los valores no están definidos, las decisiones se vuelven complejas. Cuando los valores están claros, las decisiones se simplifican. Una mente entrenada conoce sus prioridades. ¿Qué importa? ¿Qué no? ¿Qué es innegociable? Estas reglas internas funcionan como filtros. Eliminan opciones automáticamente. Sin filtros, todo parece igualmente importante. Con filtros, las opciones se reducen con rapidez. El caos pierde poder. Pensar con claridad también está vinculado al estado físico. La falta de sueño, la mala alimentación, el estrés crónico, todo ello degrada la claridad de manera significativa. El entrenamiento mental incluye respetar el cuerpo, no de forma perfecta, pero sí constante. Un cuerpo estable sostiene una mente estable. Ignorar esto crea caos innecesario. Los pensadores claros no dependen solo de la fuerza de voluntad. Diseñan entornos que favorecen la claridad. Reducen distracciones. Establecen rutinas. Protegen su concentración. Esto no es rigidez. Es diseño consciente. El diseño impide que el caos invada la mente. Con el tiempo, la claridad se vuelve un hábito. Detectas el caos antes. Respondes con mayor deliberación. Tomas menos decisiones impulsivas. Otros pueden sentirse abrumados. Tú te mantienes firme. No porque sepas más, sino porque piensas mejor. Pensar con claridad no elimina la dificultad. La vuelve navegable. Te permite avanzar sin perder dirección. En situaciones caóticas, casi siempre vence la mente más serena.
No porque sea más rápida, sino porque ve con claridad. Y la claridad es una de las ventajas más poderosas que puedes entrenar. Capítulo 7. Entrena tu diálogo interno. La voz en tu cabeza nunca deja de hablar. Narra tus acciones. Explica tus fracasos. Predice tu futuro. La mayoría de las personas jamás cuestiona esa voz. Asume que dice la verdad. Y esa suposición, silenciosamente, moldea su vida entera. Tu diálogo interno no es un simple comentario. Es una instrucción. Le indica a tu sistema nervioso cómo responder. Le dice a tu mente en qué enfocarse. Le señala a tu cuerpo si debe tensarse o relajarse. Si esa voz es débil, caótica u hostil, tu comportamiento la seguirá. Entrenar tu diálogo interno no consiste en ser positivo. Consiste en ser preciso. El diálogo interno no entrenado es emocional. Exagera. Generaliza. Dramatiza. Siempre arruino esto. Esto es imposible. Yo no estoy hecho para esto. Esas frases parecen naturales, pero envenenan la acción. Derrumban el esfuerzo antes de que comience. Una mente entrenada no habla en absolutos. Habla en instrucciones. Esto es incómodo, no peligroso. Esto requiere paciencia. Concéntrate en el siguiente paso. Esa diferencia importa. La mente sigue al lenguaje. Si el lenguaje es inestable, la mente se vuelve inestable. La mayoría intenta cambiar su comportamiento sin cambiar el lenguaje interno que lo impulsa. Eso rara vez funciona. El comportamiento obedece a la identidad. Y la identidad se refuerza mediante el diálogo interno. Si te repites constantemente que eres reactivo, reaccionarás. Si te repites que eres disciplinado, buscarás comportarte con disciplina. Esto no es una afirmación vacía. Es condicionamiento. Tu mente cree lo que repites, especialmente bajo estrés. El estrés reduce los filtros. Revela la programación por defecto. Por eso el entrenamiento del diálogo interno debe ocurrir antes de que llegue la presión. Bajo estrés no te elevas a pensamientos positivos improvisados. Caes al lenguaje que has ensayado. El diálogo interno no entrenado suele ser heredado. Frases recogidas de padres, maestros, pares, fracasos pasados. Suenan familiares, y por eso parecen verdaderas. Pero lo familiar no es necesariamente exacto. La exactitud exige intención. El primer paso para entrenar el diálogo interno no es cambiar el contenido, sino notar el tono. El tono. ¿Tu voz interna es dura, impaciente, derrotada, urgente? El tono marca la dirección emocional. Un tono duro crea tensión. Un tono urgente genera pánico. Un tono derrotado drena energía. Una voz interna entrenada es neutra y firme. No es complaciente. No es cruel. Es clara. El lenguaje claro crea acción clara. En lugar de decir, esto es abrumador, una voz entrenada dice, esto es complejo. Divídelo. En lugar de decir, no puedo con esto, dice, ocúpate del siguiente requisito. Estos cambios parecen pequeños. No lo son. Redirigen la atención. El diálogo interno le dice a tu mente dónde mirar. El lenguaje dramático busca escapar. El lenguaje instructivo busca ejecutar. La ejecución genera impulso. Otro error común es usar el diálogo interno para evaluar el propio valor. Ya debería ser mejor en esto. Otros manejan esto mejor que yo. La comparación debilita el autocontrol. Una mente entrenada separa el rendimiento de la identidad. No te insultas por los errores. Corriges la conducta. La corrección avanza. El insulto detiene. Los insultos internos no motivan. Agotan. La mente no puede liderarse si está constantemente bajo ataque. Entrenar el diálogo interno significa convertirte en tu propia autoridad, no en tu propio crítico. La autoridad establece estándares. La crítica genera miedo. Y el miedo distorsiona el pensamiento. Un diálogo interno fuerte es directivo, no emocional. No pregunta, ¿cómo me siento? Pregunta, ¿qué se requiere? Los requisitos son objetivos. Los sentimientos no. Esto es especialmente importante durante los tropiezos. Después de un fracaso, el diálogo interno no entrenado entra en espiral.
Sabía que esto iba a pasar. ¿Por qué siempre hago lo mismo? ¿Qué me pasa? Esas preguntas no tienen respuestas útiles. Una mente entrenada formula otras. ¿Qué falló? ¿Qué puede ajustarse? ¿Qué permanece igual? Estas preguntas generan aprendizaje. El aprendizaje evita la repetición. La repetición sin aprendizaje genera desánimo. El aprendizaje sin dramatismo genera progreso. El diálogo interno también determina la resiliencia. Cuando algo sale mal, la voz interior puede escalar la situación o estabilizarla. El lenguaje que escala añade presión. El lenguaje que estabiliza restaura el control. Estoy atrasado, crea urgencia. Tengo tiempo para elegir correctamente, crea espacio. El espacio permite mejores decisiones. Una mente entrenada protege ese espacio internamente, incluso cuando externamente el tiempo es limitado. Otro elemento del entrenamiento del diálogo interno es la coherencia. Muchas personas se hablan de forma distinta según su estado de ánimo. Un día se animan. Al siguiente se derrotan. Esa inconsistencia genera inestabilidad. Una voz interna entrenada es consistente. No fluctúa de manera abrupta. No negocia estándares. Suena igual en los días buenos y en los días difíciles. Esa fiabilidad construye confianza. Cuando confías en tu voz interior, actúas con mayor rapidez. Dejas de dudar en medio de la acción. Dejas de buscar validación externa constante. Esa independencia es fortaleza. El diálogo interno también moldea cómo interpretas a los demás. Si tu voz interna es defensiva, percibirás amenazas en todas partes. Si es serena, percibirás información. Esto afecta profundamente las relaciones. Muchos conflictos no están impulsados por hechos reales, sino por narrativas internas. Entrenar el diálogo interno reduce conflictos innecesarios al reducir interpretaciones erróneas. Dejas de asumir intenciones. Respondes a hechos. Esa claridad mejora la comunicación. Otro aspecto poco considerado es el silencio. El diálogo interno entrenado sabe cuándo no hablar. No todo pensamiento merece atención. No necesitas comentar cada sensación, cada duda, cada impulso. El silencio crea enfoque. Un narrador interno hiperactivo crea distracción. Una mente entrenada usa el lenguaje con moderación. Habla cuando se necesita dirección. Permanece en silencio cuando la acción es clara. Esa contención conserva energía. La energía que ahorras internamente está disponible externamente. Con el tiempo, el diálogo interno entrenado se vuelve automático. Ya no corriges cada frase de manera consciente. El tono cambia de forma natural. Es el resultado de la repetición. Sustituyes frases débiles no una vez, sino muchas. Interrumpes la exageración una y otra vez. Eliges precisión en lugar de dramatismo. Eventualmente, la precisión se convierte en el estándar. Esto transforma la forma en que se siente la presión. La presión ya no activa el pánico. Activa instrucciones. ¿Cuál es el siguiente movimiento? ¿Qué es lo más importante ahora? ¿Qué permanece bajo control? Esa mentalidad es poderosa porque, en cada situación, la voz en tu cabeza establece el techo de tu comportamiento. Si esa voz está dispersa, tú te dispersas. Si esa voz es firme, tú te estabilizas. Entrenar tu diálogo interno es entrenar liderazgo. Liderazgo sobre la atención. Liderazgo sobre la emoción. Liderazgo sobre la acción. Y una vez que ese liderazgo se establece, el caos externo pierde gran parte de su influencia. El mundo puede seguir siendo ruidoso. Las situaciones pueden seguir siendo inciertas. Pero internamente, estás dirigido. Sabes qué hacer. Sabes cómo responder. No porque alguien te lo haya dicho, sino porque tu mente habla con claridad. Esa claridad se gana. Y es una de las formas más poderosas de fortaleza mental que puedes construir. Capítulo 8. Preséntate, pase lo que pase. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento. Fracasa porque desaparece. Desaparece cuando la motivación se diluye. Desaparece cuando el progreso se ralentiza. Desaparece cuando el esfuerzo deja de sentirse emocionante. Presentarse es la habilidad más rara. Suena simple. No lo es.
Presentarse significa actuar sin permiso emocional. Significa continuar sin garantías. Significa mantenerse comprometido cuando no hay recompensa inmediata. Las mentes no entrenadas esperan alineación. Esperan sentirse listas. Esperan claridad, confianza o motivación. Esos estados son inestables. Una mente entrenada no espera. Se mueve según el calendario. El calendario vence al estado de ánimo, siempre. Cuando te presentas de manera constante, eliminas la toma de decisiones de la ecuación. No hay debate. No hay negociación. No te preguntas si hoy se siente correcto. Actúas porque esto es lo que haces. Esa constancia construye identidad. Y la identidad es más fuerte que la motivación. La motivación fluctúa. La identidad sostiene. Cuando te ves como alguien que siempre se presenta, la ausencia se vuelve incómoda. Faltar se siente incorrecto. Abandonar resulta ajeno. Esa presión interna es saludable. Sustituye la disciplina externa por una expectativa interna. Presentarte también entrena el autorrespeto. Cada vez que cumples, refuerzas la confianza contigo mismo. La autoconfianza es la base. Sin ella, la seguridad se derrumba bajo presión. Con ella, actúas con decisión. La decisión no es certeza. Es compromiso. Presentarte te enseña compromiso. Te comprometes con el esfuerzo sin conocer el resultado. Esa disposición es poco común. La mayoría quiere garantías antes de invertir. Quiere pruebas antes de actuar. La vida no funciona así. El progreso recompensa la participación, no la certeza. Quienes se presentan sin garantías terminan obteniendo ventaja, porque la constancia se acumula. Pequeños esfuerzos repetidos crean impulso. El impulso simplifica la acción. Una vez que existe, continuar exige menos energía que detenerse. Detenerse rompe el ritmo. Retomar cuesta energía. Por eso presentarse es más fácil cuando no se interrumpe. Las mentes no entrenadas subestiman esto. Creen que faltar un día no importa. Creen que las pausas son inofensivas. A veces lo son. Pero la interrupción frecuente impide la acumulación. Una mente entrenada protege la continuidad, no la perfección. Continuidad. No necesitas ejecución impecable. Necesitas presencia repetida. La presencia crea familiaridad. La familiaridad reduce la resistencia. Y la resistencia es el verdadero obstáculo. La resistencia aparece cuando el esfuerzo se siente forzado. Pero el esfuerzo se siente forzado cuando es inconsistente. Cuando algo se convierte en rutina, la resistencia disminuye. Por eso las rutinas disciplinadas importan. Las rutinas eliminan la emoción de la acción. No decides. Ejecutas. Y ejecutar es más fácil que decidir. Decidir agota energía. Presentarte también transforma tu relación con el aburrimiento. El aburrimiento no es el enemigo. Es la puerta de entrada. El aburrimiento aparece cuando la novedad desaparece. La mayoría lo interpreta como una señal para detenerse. La mente entrenada lo interpreta como una señal de profundidad. Y es en la profundidad donde se forma la maestría. Cuando la novedad se desvanece, desaparecen las distracciones superficiales. Lo que queda es el trabajo en sí. Permanecer cuando ya no es estimulante es lo que profundiza la habilidad. Esto aplica en todo: trabajo, entrenamiento, relaciones, crecimiento personal. Quienes se van cuando aparece el aburrimiento se mantienen en la media. Quienes se quedan, la superan. Presentarte también entrena humildad. Dejas de esperar emoción constante. Dejas de exigir recompensas emocionales. Aceptas que el progreso suele ser silencioso. El progreso silencioso es sostenible. El progreso ruidoso atrae atención, pero a menudo se quema rápido. Una mente entrenada prefiere el progreso silencioso. Valora la estabilidad por encima del aplauso. Esa preferencia protege el enfoque. El enfoque protege la calidad. La calidad se convierte en reputación. La reputación abre puertas. Pero nada de eso ocurre si no te presentas. Presentarte también fortalece la regulación emocional. Cuando actúas con constancia, las emociones pierden control sobre tu conducta. Te sientes cansado y aún así actúas. Te sientes incierto y aún así actúas.
Te sientes desmotivado y aún así actúas. Eso construye resiliencia emocional. La resiliencia reduce el miedo. El miedo prospera en la evitación. Cuando evitas presentarte, el miedo crece. Cuando te presentas de todos modos, el miedo se reduce. No es valentía. Es exposición. La exposición repetida enseña al sistema nervioso que actuar es seguro. La seguridad reduce la ansiedad. La ansiedad reducida mejora el desempeño. El desempeño refuerza la confianza. La confianza fomenta que sigas presentándote. Se forma otro ciclo. Y ese ciclo es poderoso. Convierte el esfuerzo en hábito. El hábito en identidad. La identidad en resultados. Presentarte también simplifica las metas a largo plazo. En lugar de enfocarte en el resultado, te enfocas en la asistencia. ¿Me presenté hoy? ¿Sí o no? Esa pregunta está bajo tu control. Los resultados no siempre lo están. La asistencia sí. Este cambio reduce presión. La presión paraliza. La asistencia libera la acción. Dejas de obsesionarte con el resultado y empiezas a invertir en el proceso. Pensar en procesos es pensar con madurez. Reduce la volatilidad emocional. Permite paciencia. Y la paciencia sostiene la resistencia. Presentarte también cambia la forma en que los demás te perciben. Las personas confían en la constancia. Confían en quienes llegan de manera fiable. La fiabilidad construye credibilidad. La credibilidad genera influencia. La influencia crea oportunidades. Las oportunidades suelen otorgarse a quienes han demostrado que no desaparecen. El talento atrae atención. La constancia gana responsabilidad. La responsabilidad conduce al crecimiento. Esto aplica en todos los ámbitos. En el trabajo, ascienden quienes son constantes. En las relaciones, se confía en quienes son consistentes. En el desarrollo personal, quienes perseveran se transforman, no rápidamente, sino de manera permanente. Presentarte también elimina excusas. Las excusas prosperan en la inconsistencia. Falté ayer, así que hoy no importa. Esa lógica solo funciona cuando la asistencia es opcional. Cuando la asistencia es innegociable, las excusas pierden poder. No explicas. No justificas. Actúas. Esa simplicidad libera. Elimina el conflicto interno. Y el conflicto drena energía. La energía que ahorras es energía que aplicas. Con el tiempo, presentarte deja de ser algo que fuerzas y se convierte en algo que eres. En ese punto, la disciplina se siente más ligera. No porque el esfuerzo haya disminuido, sino porque la resistencia lo hizo. La vida no se vuelve más fácil. Tú te vuelves más estable. La estabilidad está subestimada. Las personas estables no son llamativas. Son efectivas. No suben ni caen bruscamente. Avanzan. El progreso es acumulativo. Años de presentarte generan resultados que, desde fuera, parecen repentinos. Desde afuera parece éxito de la noche a la mañana. Desde adentro se siente inevitable. Esa inevitabilidad se construye. Presentarte, pase lo que pase, no es dramático. No se siente heroico. Se siente ordinario. Y ahí radica su poder. Acciones ordinarias repetidas producen una estabilidad extraordinaria. Y la estabilidad es una de las mayores ventajas que puedes tener en un mundo impredecible. No puedes controlar cada situación. No puedes controlar cada resultado. Pero sí puedes controlar esto, si te presentas. Y quienes se presentan una y otra vez terminan ganando en más escenarios que quienes no lo hacen. Has llegado al final de este audiolibro, pero el trabajo apenas comienza. Lo que has escuchado en estos 70 minutos no es una teoría. No es inspiración pasajera. Es un marco de entrenamiento. Una forma de operar cuando la vida ejerce presión. La mayoría busca respuestas fuera de sí misma. Busca mejores circunstancias, mejor momento, mayor motivación. Pero la verdadera ventaja siempre ha sido el control interno. Control sobre las reacciones. Control sobre la atención. Control sobre el comportamiento cuando las emociones fluctúan. A lo largo de este audiolibro se te han presentado 8 principios fundamentales. Ganar el juego interior, elegir disciplina sobre sentimientos, mantener la calma bajo presión,
controlar las reacciones, construir resistencia mental, pensar con claridad en el caos, entrenar tu diálogo interno, presentarte pase lo que pase. No son ideas aisladas. Se refuerzan entre sí. Juntas forman un sistema. Un sistema diseñado para mantenerte firme en situaciones que quiebran a otros. Este sistema no requiere talento excepcional. No exige perfección. Exige constancia. Constancia en cómo respondes. Constancia en cómo piensas. Constancia en cómo te presentas. Esa constancia se convierte en identidad. Y la identidad es más fuerte que cualquier motivación. Al avanzar, no intentes aplicar todo a la vez. El entrenamiento no funciona así. Elige un principio. Practícalo deliberadamente. Observa cuando las emociones intenten liderar. Observa cuando la urgencia intente apresurarte. Observa cuando la incomodidad intente empujarte a salir. Esos momentos son el entrenamiento. En lugar de resistirlos, úsalos. Pausa. Respira. Elige. Esa secuencia simple crea espacio. Y en ese espacio recuperas el control. No necesitas eliminar la presión. La presión es inevitable. Necesitas aumentar tu capacidad. La capacidad te permite sostener más responsabilidad, más incertidumbre, más desafíos sin perder claridad. Eso es fortaleza mental. La fortaleza mental es silenciosa. No se anuncia. Se manifiesta en decisiones que no requieren explicación. Se manifiesta en la contención cuando reaccionar sería más fácil. Se manifiesta en la constancia cuando abandonar parecería justificable. Con el tiempo, esas decisiones se acumulan. No de forma espectacular. De forma fiable. Y la fiabilidad vence más veces que la intensidad. Si hay una idea que debes llevar contigo, que sea esta: no ganas en la vida esperando condiciones perfectas. Ganas convirtiéndote en el tipo de persona que mantiene el control en condiciones imperfectas. Ese control no se recibe. Se entrena. Entrena tu mente cada día. No cuando sea fácil. No cuando te sientas inspirado. Entrénala cuando importe. Cuando las emociones suban. Cuando la presión aumente. Cuando los resultados sean inciertos. Esos momentos definen resultados. Al regresar a tu vida, recuerda esto: quizá no controles cada situación, pero siempre controlas tu respuesta. Y cuando controlas tu respuesta, controlas tu dirección. Así es como realmente se gana. No por azar. No por suerte. Por entrenamiento. Entrena tu mente y estarás preparado para cualquier situación. Y antes de seguir adelante, entiende esto con claridad: el entrenamiento mental no es algo que se completa. Es algo que se mantiene. Así como la fuerza física se pierde cuando dejas de entrenar, la fortaleza mental se debilita cuando la disciplina desaparece. Habrá días en que todo parezca alineado. Y habrá días en que nada lo esté. El propósito del entrenamiento no es eliminar los días difíciles. Es impedir que esos días controlen tu comportamiento. Aquí es donde la mayoría retrocede a patrones antiguos. Entrenan cuando la vida está en calma y abandonan la estructura cuando la vida se vuelve caótica. Pero es en el caos donde el entrenamiento más importa. Cuando las rutinas se rompen. Cuando la presión aumenta. Cuando las emociones se sienten más intensas. Ahí regresas a lo fundamental. Controla tu respiración. Ralentiza tus reacciones. Simplifica decisiones. Preséntate de todos modos. No necesitas hacer más. Necesitas hacer lo que funciona, de manera consistente. El entrenamiento mental es acumulativo. Cada pequeño acto de disciplina añade una capa de resiliencia. Cada momento de contención fortalece tu autoridad interna. Cada vez que te presentas sin permiso emocional, refuerzas tu identidad. Esa identidad te sostendrá cuando la motivación desaparezca por completo. Habrá momentos en que nadie vea tu esfuerzo. Nadie aplauda tu contención. Nadie reconozca tu constancia. Es normal. La fortaleza mental se construye en privado. La recompensa no es el aplauso. Es la estabilidad. Estabilidad en cómo piensas. Estabilidad en cómo actúas. Estabilidad en cómo manejas la presión. Y esa estabilidad cambia la forma en que la vida responde a ti. Las personas confían más en ti.
Las situaciones se sienten menos abrumadoras. Las decisiones se vuelven más limpias. No porque el mundo se haya suavizado, sino porque tú te has fortalecido con inteligencia. No te volviste rígido. Te volviste firme. Ese es el objetivo. Así que cuando vuelvas a sentirte puesto a prueba, y sucederá, recuerda esto, no estás atrasado. No estás fracasando. Estás entrenando. Vuelve a los principios. Aplícalos en silencio. Y sigue avanzando. Así es como el control se vuelve natural. Y cuando el control se vuelve natural, ganar deja de ser algo raro y empieza a ser algo repetitivo.